escuchado hablar del nuevo nacimiento? Pues bueno, ese es el tema que nos trae hoy a hablar de cuáles son esos mitos que están referidos y que se han hablado tanto del nuevo nacimiento y vamos a aclarar esos puntos de qué es y qué no es el nuevo nacimiento. Vamos a ver por qué es necesario nacer de nuevo y todo esto lo vamos a contrastar de acuerdo con lo que dice la Biblia. Entonces, bienvenidos. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Esta noche estamos acompañados del pastor Fernando y la pastora Franci. Vamos a hablar con ellos de este tema del nuevo nacimiento. Bienvenidos, pastores. Que el Señor me los bendiga. Es un placer para nosotros poder compartir este tema tan importante. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga y también es un privilegio, siempre lo digo, de poder compartir lo que el Señor quiere enseñarnos cada momento. Bien, vamos a empezar entonces con qué no es el nuevo nacimiento. Digamos que en este momento yo quisiera contarles las diferentes cosas que se han dicho con respecto al nuevo nacimiento y quiero que a través de eso ustedes nos aclaren un poco cuál es la perspectiva bíblica de ese punto en específico. Les voy a contar, por ejemplo, tres puntos que están relacionados justamente con lo que se ha dicho del nuevo nacimiento. El primero es que es un nacimiento físico. Entonces esto, ¿cómo entenderlo? O cómo yo lo he entendido, que es lo que nos han dicho. Entonces, el nacimiento físico es que tú naces una vez y naciste tanto espiritualmente como físicamente. ¿Cómo se puede entender esto, Pastor Fernando? Bueno, el nuevo nacimiento no se puede entender con nuestra mente. Es algo que es espiritual y podemos hacer una comparación cuando Nicodemo se encontró con Jesús en en el verso 4 del capítulo 3, cuando Jesús le está hablando a Nicodemo del nacimiento, el nuevo nacimiento. La mente de un ser humano no da para entenderlo, y Nicodemo lo que pensó es lo que tú acabas de decir. Él pensó que cómo era posible nacer de nuevo si él ya había nacido. Preguntaba que tal vez era necesario volver al vientre de la mamá para nacer. Entonces, humanamente no se puede entender que no es un nacimiento físico. Bien, pues yo creo que aquí nos queda claro con lo que nos acaba de decir el pastor Fernando. Pastora Franci, un segundo punto es, se ha hablado mucho que el nuevo nacimiento también es conocer mucho de la Biblia. Entonces, las personas van de iglesia en iglesia buscando nacer de nuevo, entre comillas, conocer diferentes formas de entender la palabra del conocimiento bíblico. Entonces, se puede entender el nuevo nacimiento como el aumento en el conocimiento bíblico. No, porque bien nos dice la palabra que la letra mata, más el espíritu es el que vivifica. Entonces, no es por lo mucho que tú sepas de la palabra. Esto, como lo dice el pastor Fernando, esto tiene que venir del cielo para poderlo entender. Bien, entonces también aquí acabamos de negar nuestro segundo punto de que no es el nuevo nacimiento. Vamos con el tercero, que es, Pastor Fernando. Muchas personas dicen que es aparecer en el registro de la iglesia, es decir, que digamos un día se convirtieron a través de una oración que hizo el pastor y ya, ahí es el nuevo nacimiento. ¿Qué podemos decir acerca de eso? Sí, hay muchas
personas que piensan que de pronto con bautizarse o con un registro en la congregación donde están, o quizás con una oración, eso no lo podemos nosotros medir de esa manera. No es por aparecer en un registro o por pertenecer a un concilio, a una congregación. Como les digo, esto no es nuevo nacimiento, el pertenecer a una iglesia cristiana o aún personas que se han bautizado, pero esto no es el nuevo nacimiento. Bien, yo creo que con esos 3 puntos queda bastante claro que no es el nuevo nacimiento y empezamos un poco a negar como los conceptos que se tienen comúnmente de lo que se ha hablado sobre el nuevo nacimiento. En este sentido, quisiera que por favor me contaran qué es el nuevo nacimiento, qué se puede entender como nuevo nacimiento con una experiencia bíblica, con un soporte bíblico. Entonces, Pastora Franci, por favor, cuéntanos un poco. Bueno, yo pienso, y no solo lo pienso, lo dice la palabra de Dios, que es un cambio divino, esto viene del cielo. A mí un versículo que me encanta es Juan 3:27, donde nos habla que nada puede recibir el hombre si no es dado del cielo. Y esto tiene que ser, es una revelación de la palabra de Dios. Esto tiene que ser el creer en lo que Jesús es, y puedo también tomar Juan 1:12, donde que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él nos da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces no es solo recibirlo, sino creerlo, y esto viene del cielo. Eso es un milagro de parte de Dios, y además es un cambio. ¿Por qué? Porque Él nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Listo, Pastor Fernando, con respecto a este punto que nos acaba de decir la pastora Francis, ¿su merced tiene algo que decirnos? Sí, claro. Yo pienso que, o sea, lo he vivenciado. Es una experiencia personal que el nuevo nacimiento es un cambio completo. Nosotros muchas veces nos ocupamos mucho de las conductas de una persona, pero esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. O sea, cuando una persona es nacida de nuevo, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto no es una opción, eso es una realidad, que cuando una persona nace de nuevo, es una persona diferente, es una persona cambiada y se nota en el proceso. Cada día, un ejemplo, por ejemplo, el que una persona que ha sido bebedora, que ha sido borracho, por obra del Espíritu Santo deja de serlo. Una persona que, bueno, las conductas que haya tenido, cualquiera sea, cuando hay un nuevo nacimiento, hay una transformación. Bien, yo tengo una pregunta con respecto a esto, y es, ¿cómo sabemos que ocurrió un nuevo nacimiento? Lo sabemos es por las evidencias, ¿no? El que ha nacido, como lo dice la misma expresión, ¿no? Nacido de nuevo, es decir, es un nuevo comenzar, es un nuevo camino, el cual no viene por sí solo, viene del Señor, viene del Espíritu, y es como lo dice Juan 3, es necesario nacer de nuevo, y ese nacimiento es algo natural, es algo que fluye de tu corazón, y eso repercute en tu forma de vivir, en tu conducta. Con respecto a eso, digamos, a mí me gustaría hacer una pregunta muy específica y ¿es un cambio permanente? ¿Es un cambio que yo como persona decida hacer? Pastor Fernando. Bueno, más que decisión de nosotros, yo pienso que es un milagro de Dios, pero sí tiene que ser evidente. Jesús lo dijo, el buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto. Ahí está hablando de una persona transformada y una persona que no ha sido transformada. Entonces el nuevo nacimiento produce en la persona cosas nuevas. Tiene que producir cosas nuevas, decía mi esposa, algo natural.
Y algo natural es que si usted siembra un palo de mango, el mango no le va a dar otro tipo de fruta, sino que le va a dar mango. Entonces un nacido de nuevo empieza a dar evidencias, empieza a mostrar, dice Juan también, que se empiezan a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Se nota que hay algo diferente en esa persona. Bien, muchas gracias. Yo creo que aquí concluimos nuestra primera parte de qué es y qué no es el nuevo nacimiento. Entonces, como para recopilar un poco y recapitular lo que hemos hablado, no es una decisión personal, sino es una decisión que tomamos a través de lo que el Señor Jesús pone en nuestros corazones. ¿Listo? Y que no es algo que no se note, sino que es bastante evidente y que las personas empiezan a generar evidencias de lo que es el nuevo nacimiento. Bien, ahora yo creo que muchas de las personas que están escuchando en este momento quisieran saber por qué necesitamos ese nuevo nacimiento. ¿Para qué? Pastora Franci. Sí, necesitamos ese nuevo nacimiento porque el mismo Señor lo pudo expresar. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, primero, porque el Señor lo dice. Perfecto. Pastor, otro punto de por qué necesitamos el nuevo nacimiento. Bueno, porque si yo no nazco de nuevo, yo no puedo pertenecer a la familia de Dios. Debo nacer, o sea, tengo que nacer para tener un papá. Tengo que nacer para vivir para ese papá. Bien, perfecto. No sé si quieren hablar un poco más de por qué necesitamos el nuevo nacimiento. También aquí el mismo Señor en Juan capítulo 3, versículo 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ver el reino de Dios es ver que Él empiece a reinar en nuestra vida. Y esto pues no, como lo hemos venido repitiendo, no es por nuestra propia voluntad, esto tiene que venir del cielo. Y cómo viene a nosotros a través del cielo es a través de la palabra, porque la palabra nos permite anhelar, nos permite saber qué es el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo en Romanos 14:17 nos dice que el reino de los cielos no es comida, no es bebida, no es nada de estas cosas, sino es el gozo, es la paz por el Espíritu Santo de Dios. Entonces nos está abriendo el panorama de qué es el reino de los cielos y que cualquiera que empieza a oír la palabra de Dios empieza a anhelar, empieza a ver como lo dice la palabra. Bien, yo creo que aquí podemos entrar a nuestro cuarto punto del día de hoy, que es ¿qué hará el nuevo nacimiento en nuestros beneficios? Es decir, ¿cómo nos beneficia el nuevo nacimiento? Si yo nazco de nuevo, ¿qué beneficios tengo? Más claramente. Entonces, ahorita la pastora Franci nos decía que podríamos ver el reino de Dios. Yo quisiera que aterrizáramos un poco eso para las personas que nos están escuchando. ¿Qué significa ver el reino de Dios, Pastor Fernando? Bueno, para mí, ver el reino de Dios es ver a Jesús como mi rey. Si yo no he nacido de nuevo, Jesús puede ser cualquier cosa para mí. Y lo digo por experiencia propia. Antes de mi nuevo nacimiento yo veía a Jesús como mi mandadero, como el que estaba para mi servicio. Cuando yo nazco de nuevo se cambian las cosas porque puedo ver a Jesús como mi rey. Y ya me puedo ocupar. Yo tengo muy claro que cuando una persona nace de nuevo, hay vida y empieza a haber hambre por las cosas santas y por su palabra. Bien, Pastora Franci, ¿qué nos puedes decir al respecto? También a mí me encanta cuando puedo mirar a través de la palabra que el Señor Jesús, cuando Nicodemo en este tema se acercó y tenía todos estos conceptos como equivocados, el Señor se los aclara y se los aclara de una manera muy, muy preciosa, donde le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, pero también le dice que el que no naciere de agua y del Espíritu,
del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, no puede disfrutar de ese gozo, de esa paz, de esa dirección que el Señor nos da. Como lo decía el pastor Fernando, no podemos disfrutar de ese papá celestial, de que tú no estás solo sobre esta tierra. Entonces pienso que eso es un beneficio precioso, no solo ver, sino entrar, y para entrar necesito de la palabra y del Espíritu Santo de Dios en mi vida para poder obrar conforme a lo que Él nos ha venido enseñando. Para mí un versículo especial del nuevo nacimiento que aclara mucho más está en Ezequiel 36, 26, donde el Señor nos dice, hace un pacto precioso, dice, y los voy a traer, los voy a reunir, los voy a limpiar de las inmundicias, de la idolatría, voy a cambiar, a quitar ese corazón de piedra y voy a colocar un corazón de carne y daré vida a tu espíritu. Y lo más lindo que habla allí es que nos dará su espíritu para hacer la palabra. Es decir, esto es algo espiritual, es algo grande, es un milagro que viene del cielo. Yo lo hablo así, es un milagro que tú puedas entender y puedas vivir a la luz de la palabra dado del cielo para tu vida. Bien, perfecto, Pastor Fernando, ¿qué más quiere aportar? Bueno, con respecto al nuevo nacimiento, yo siempre pongo el ejemplo de cuando un bebé nace, porque uno muchas veces quiere ver a la gente haciendo cosas, muchas veces, incluso en lo natural, vemos, muchas veces le colocamos unas responsabilidades a un niño. Resulta que el nuevo nacimiento es un proceso como cuando un niño nace, empieza a crecer, empieza a conocer a su papá, empieza a conocer a su familia, y es igual cuando una persona nace espiritualmente, nace de nuevo, empieza a conocer a su Padre Celestial, empieza a conocer, a ubicarse en la familia donde ha nacido de nuevo, y empieza, pues, dice la Biblia, a dar frutos. Entonces, yo siempre lo comparo porque nosotros tenemos que ser muy conscientes de que cuando una persona nace de nuevo, tenemos que tenerle mucha paciencia porque empieza un proceso de aprendizaje. Él tiene que aprender a obedecer, tiene que aprender a sujetarse, tiene que aprender una serie de normas de la Biblia, principios bíblicos para vivir sobre esta tierra. Y lo importante también es allí, como dice mi esposo, con ese nacimiento natural, tú naces y yo creo que lo primero que un bebé anhela es esa lechecita. Nosotros, la evidencia de una persona que ha nacido de nuevo es que le da hambre por la palabra. O sea, ese es nuestro alimento espiritual. Desear, dice el apóstol Pedro, desear como niños recién nacidos la leche espiritual para poder crecer en el conocimiento de la verdad. Creo que los puntos que nos han dicho los pastores hoy son bastante importantes en el conocimiento de este tema. Creo que aclaramos muchas cosas referentes a lo que es el nuevo nacimiento. Pero Pastor Fernando, a mí me gustaría que diéramos como esa estocada final. ¿Qué quiere decir su merced? Bueno, bíblicamente, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, vemos ese encuentro de Nicodemo con Jesús, y en el verso 3 Jesús le dice algo muy claro y contundente, le dice, es necesario. Entonces, lo que vemos allí es que para nosotros los seres humanos es una necesidad. Y es bueno que hoy en día cada uno de nosotros nos hagamos esa pregunta, ¿realmente yo ya soy nacido de nuevo? Y esto no lo podemos, ningún pastor ni nadie puede responderle esa pregunta, pero sí la puede responder el Dios del cielo. Y como es una necesidad, yo pienso que podemos clamar al Señor porque Él suple nuestras necesidades. ¿Y cómo lo hace? El nuevo nacimiento ocurre a través de la palabra y a través de una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y es bueno que nos hagamos esa pregunta. ¿Ya soy nacido de nuevo? Porque tenemos que tener muy claro
que si una persona no ha nacido de nuevo, no tiene la vida eterna. Porque en el momento que la persona nace de nuevo, Cristo viene a vivir en su corazón a través del Espíritu Santo y allí comienza ese nuevo camino. Porque largo camino nos resta. Pastor Fernando, muchas gracias y muchas gracias por la participación de ustedes esta noche. Yo quisiera terminar diciéndoles que cada punto de los que hablamos hoy nos permite tener un entendimiento más claro de lo que es la Biblia, de lo que es el nacimiento y de lo que es creer en Jesús. Yo les invito a que nos sigan acompañando en nuestras próximas sesiones, que recuerden que el largo camino nos resta. Bendiciones. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para